y el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor e investigador de la Facultad de Economía. Antes de comenzar, un aviso para nuestras compañeras y nuestros compañeros de la prensa que siguen esta transmisión. Podrán enviarme sus preguntas vía WhatsApp con su nombre y medio al número indicado en la invitación que les hicimos llegar. Por favor, les pedimos que sean breves y mencionar a qué ponente va dirigida su pregunta. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora María Cristina Rosas. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación para estar en esta conferencia de prensa y rápidamente voy a hacer una presentación para plantear lo que yo considero tendríamos que considerar o ponderar cuando hablamos de un nuevo orden mundial. Bueno, cada que ocurre un evento cataclísmico, tenemos planteamientos en el sentido de que estamos arribando a un nuevo orden mundial. Sería importante destacar que el nuevo orden mundial no lo establecen los países periféricos, lo establecen los países dominantes. Y hay varios ejemplos en la historia de esto que estoy diciendo. Woodrow Wilson, por ejemplo, cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial, nos presentó sus famosos 14 puntos donde delineaba el mundo que idealmente él quería que se configurara en beneficio de los intereses instrumentales de Estados Unidos. Hitler es otro ejemplo. Él hablaba de un orden mundial europeo, un nuevo orden mundial europeo en el arranque de la Segunda Guerra Mundial, un orden mundial donde Alemania sería hegemónica y regiría los destinos de Europa y desde ahí hacia el resto de la comunidad internacional. Recordamos también el quehacer de los aliados en esta Segunda Guerra Mundial, quienes a través de distintas reuniones que condujeron a lo largo de la contienda van perfilando lo que sería un nuevo orden mundial. Se dice que buena parte de lo que se configura después de la Segunda Guerra Mundial se acordó en Yalta. Lo cierto es que hubo reuniones previas a Yalta en Teherán, por supuesto la Conferencia del Atlántico entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que fueron perfilando lo que sería el orden mundial de posguerra. Después podemos avanzar en la Guerra Fría y llegar al punto donde la Guerra Fría declina en parte por todos los cambios que experimenta la Unión Soviética, el agotamiento de su modelo económico, la cooperación que Gorbachev decide desarrollar con Occidente, y a partir de ahí, en noviembre de 1990, teniendo como marco ya la caída del muro de Berlín, pero también la Primera Guerra del Golfo Pérsico, George Bush padre, que aquí lo vemos en esta imagen con Gorbachev, habla ante el Congreso de Estados Unidos anunciando el advenimiento de un nuevo orden mundial, en el que decía que el comunismo prácticamente dejaba de ser una amenaza a la seguridad internacional, pero que había que prestar atención a otra serie de flagelos. Él los mencionó puntualmente, habló de la ausencia de democracia en el mundo, habló del narcotráfico, habló de derechos humanos violados, derechos humanos fundamentales violados en el mundo, de conflictos étnicos, del deterioro ambiental. Y este planteamiento lo que pretendía, al decir de muchos que lo criticaron, fue que Bush pretendía sustituir el conflicto este-oeste con el conflicto norte-sur, donde colocaba estos temas como causados o provocados por los países del sur, y entonces el sur se convertía en la principal amenaza para el norte. Esto, por supuesto, fue repudiado por los países en desarrollo y se repudió en los 90, básicamente a partir de un montón de cumbres internacionales que recordamos que fueron desarrolladas al amparo de Naciones Unidas, la cumbre de medio ambiente, la cumbre sobre la infancia, la cumbre sobre desarrollo social, la cumbre sobre la mujer, etcétera, donde se mostraba que hay una corresponsabilidad en torno a estos temas. Por supuesto que cuando acaba la Guerra Fría, pues hay una búsqueda frenética de flagelos que pudieran ocupar el lugar del comunismo soviético. También vamos a ver una serie de planteamientos por parte de la comunidad científica académica, sobre todo en Estados Unidos, que tratan de explicar cómo será el nuevo orden. Recordamos los planteamientos del fin de la historia de Fukuyama, recordamos el choque de civilizaciones de Huntington, recordamos
vemos cómo Joseph Nye nos habla de una nueva reconfiguración del poder. El poder ya no solamente se mide por las capacidades militares, sino que hay otra serie de consideraciones que hay que ponderar. Entonces tenemos a una pléyade de académicos, sobre todo estadounidenses, que coadyuvan al debate. Vamos a recordar también que en ese marco, en los 90, va a haber una especie de triunfalismo, ¿sí? Estados Unidos está confiado en que él será el que plantee el nuevo orden y lo perfile a partir de su victoria sobre la Unión Soviética. Recordamos como Madeleine Albright y posteriormente William Clinton hablan de la única nación indispensable, de Estados Unidos como el garante de la seguridad internacional, como Globocop, incluso una portada muy famosa de Newsweek donde se hablaba de este tema. Y claro, Estados Unidos tenía este triunfalismo de que había estado en la ruta correcta, de que su modelo funcionaba, y la prueba de ello es que el que se colapsó fue su antagonista tradicional, la URSS, y no Estados Unidos. Pero este triunfalismo de Estados Unidos llega abruptamente a su fin el 11 de septiembre de 2001, debería decir ahí. Este año estamos conmemorando 20 de los ataques terroristas. Estos ataques son importantes porque muestran que Estados Unidos no solo no puede cuidar del mundo, sino que ni siquiera se puede cuidar a sí mismo. Pero lo que pasó con estos ataques terroristas es que el terrorismo es catapultado como la agenda primigenia de seguridad internacional. Y entonces se acordarán de aquella consigna de George W. Bush: si no estás conmigo, estás contra mí. El mundo en general decidió adoptar al terrorismo como la mayor amenaza a la seguridad internacional, dejando de lado, y esta es una de las grandes lecciones que nos arroja lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, dejando de lado otra serie de flagelos que hoy nos tienen de rodillas, flagelos como por ejemplo epidemias y pandemias. Yo postulo que el haber sobredimensionado al terrorismo nos llevó a ignorar otra serie de temas muy relevantes para el progreso del mundo, para la seguridad del mundo, temas como epidemias y pandemias, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de este hecho. Decirles también, ya para terminar mi reflexión, que Estados Unidos, se ha hablado mucho sobre su declive. Ustedes seguramente recuerdan los planteamientos de Paul Kennedy sobre auge y caída de las grandes potencias, y cómo los académicos que mencionamos hace un rato, Fukuyama, Nye, Huntington, se dedicaron a repudiar este planteamiento. Lo cierto es que durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ya venía en declive. Ya el propio presidente Obama aceptaba que Estados Unidos no era el gran líder, sino que tendía a ser un primero entre iguales, pero era un socio indispensable con el que era necesario concertar la gobernanza global. Contrario a lo dicho por Obama, Donald Trump decide renunciar a liderar al mundo, no solo en términos amplios, sino también y sobre todo para responder a la pandemia. No solo renuncia a eso, también renuncia a resolver el problema internamente. Por eso todavía hoy Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por el SARS-CoV-2. La Unión Europea, no voy a abundar en ello, hay un experto aquí presente que lo hará. La Unión Europea, sin embargo, pues se ve bastante agotada en el momento en que se produce la pandemia. Hay un desgaste, entre otras razones, por el Brexit y todas las complicaciones que eso generó. Japón estaba en un momento de búsqueda de reposicionamiento. Su desempeño económico pues ha sido bastante pobre en las últimas décadas. Aparte el factor Fukushima, se supone que los Juegos Olímpicos de 2020 también iban a ayudar a reposicionar a Japón. Ahora pues sabemos que se pospusieron y ahorita se están determinando los lineamientos para llevarlos a cabo en el presente año. Lo que sí podemos ver es que hay dos actores muy prominentes en esta crisis, China y Rusia. De China les estará hablando también nuestro colega Enrique, que a través de la diplomacia en salud global están buscando un reposicionamiento. Ambas son naciones sancionadas. A China se le sanciona por los sucesos de Tiananmen en 1989. Occidente no le vende armas. Esto tampoco ha sido tan problemático para China porque Rusia le vende armas, Israel le vende armas. Las relaciones Israel-China son estupendas, pero sin duda China aspira a través de su diplomacia
diplomacia en salud global, su diplomacia de las mascarillas y ahora su diplomacia de las vacunas, ganar el favor de la comunidad internacional, mitigar la imagen de amenaza china, etcétera. Y en el caso de Rusia, ustedes saben, Rusia es castigada por la comunidad internacional por los sucesos de Ucrania de 2014, tiene sanciones, y hay quien dice que eso fue bueno sancionar a Rusia porque aprendió a vivir en austeridad previo a la pandemia. Entonces se ha ajustado a la pandemia bastante bien. Y aparte, pues tiene toda una tradición biomédica que data de los tiempos de la Guerra Fría, recordándoles que la única enfermedad que hemos logrado extirpar vía vacunación ha sido la viruela y que el 80% de las vacunas que se usaron en el mundo para combatir a la viruela eran de manufactura soviética. Entonces, la Rusia de hoy es heredera de esas capacidades biomédicas de la Unión Soviética y está jugando geopolíticamente con la diplomacia de las vacunas para reposicionarse. Finalmente decirles, es positivo para el mundo el cambio de gobierno en Estados Unidos porque plantea la posibilidad de un retorno a la cooperación internacional. Tardía esta vuelta de Estados Unidos a la cooperación internacional, pero muy necesaria, porque Estados Unidos, como lo decía Obama muy bien, es un actor que requerimos para gestionar la gobernanza global. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación escucharemos al maestro Damas Morales. Adelante, maestro. Muy buenos días, agradezco a la UNAM por esta invitación a esta rueda de prensa y por supuesto saludo a nuestros amigos de los distintos medios. Para entender qué va a pasar con Europa en esta coyuntura, en esta creación de un nuevo orden mundial, tendríamos que preguntarnos hacia dónde nos estamos moviendo. Y sin lugar a dudas, yo creo que una de las cosas que tendríamos que poner sobre la mesa como análisis es, por un lado, lo que es el COVID en sí mismo, las capacidades de combatir al COVID, por un lado. Por el otro lado, las capacidades de combatir las nuevas variantes del COVID. Y por otro lado, las capacidades también, por supuesto, de vacunación. Y en otro grupo de variables tendríamos, por supuesto, lo que es el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, en el cual buscaría Estados Unidos restablecer su preeminencia en el sistema internacional de posguerra, particularmente desde una visión multilateral y la cooperación. En este andamiaje ubicamos a Europa, en el cual ahora tendría esta posibilidad de restablecer esta visión occidental de valores occidentales frente a otras potencias como puede ser efectivamente China, como puede ser también un surgimiento de una India y se cuece aparte Rusia. Así, de este modo, lo que nosotros vemos en Europa ahora es, con base en estas variables, hasta dónde Europa es capaz de convertirse en un actor importante y aliado muy importante de los Estados Unidos en la nueva reconfiguración del mundo. Si nosotros observamos el inicio de la pandemia, más allá de su surgimiento en Asia, las economías más golpeadas por la pandemia fueron las europeas y la norteamericana. Brasil se cuece aparte. Y también observamos que durante un tiempo India presentaba enormes números de contagios diarios, al igual que Rusia. Pero al día de hoy, cuando nosotros volvemos a mirar ese mapa, se ha modificado sustancialmente. El sudeste asiático está, digamos, en casi limpio, por decirlo así, de la pandemia. Rusia disminuyó sustancialmente el número de casos, al igual que la India. Pero lo que es Europa en su conjunto y lo que son los Estados Unidos continúan con números muy elevados de pandemia. Esto es, reposicionarse en un nuevo orden mundial tendría que iniciar precisamente por estas capacidades de ataque a la pandemia, de lucha contra la pandemia y sus capacidades de resiliencia. En ese sentido, lo que nosotros también estamos observando son estas capacidades de vacunación. Sabemos precisamente que los países europeos han tenido estos tropiezos en todo su esquema y toda su agenda de vacunación. No así, por ejemplo, tenemos estos líderes, Israel como este gran país líder y ejemplo. Pero, ¿qué significa esto entonces? Que si Europa
en este muy corto plazo no es capaz de relanzar su esquema de vacunación, pudiera tener serios problemas para relanzar toda su economía. Y hay que tener en cuenta que ahora viene Semana Santa y toda esta alianza occidental noratlántica pues es cristiana. Y en esta tesitura hay que también considerar el impacto de lo que puede tener una tercera ola en un continente que ya requiere reactivar su economía turística y que sin lugar a dudas la existencia de variantes de este virus del COVID-19 pudiera ponernos en una situación bastante complicada si no avanza de manera sustancial. Pero sabemos que Estados Unidos pues ha avanzado sustancialmente en este programa de vacunas. ¿Qué tenemos entonces? Si bien la parte rusa disminuyó su número de casos, India disminuyó también su número de casos, China también, podríamos pensar de manera fácil que hay cierta ventaja de estas economías en la reactivación de su propia economía y de alguna manera ganar mercado. Sin embargo, hay otro punto que había mencionado y que tiene que ver también con esta capacidad de resiliencia y tiene que ver con los paquetes. Estoy hablando de los paquetes de recuperación económica. La Unión Europea tiene un paquete que supera los 1.7 billones o 1.7 millones de millones. Solo para tener una imagen de lo que nosotros estamos hablando, cuando fue la crisis del 2009, el paquete de recuperación de la Unión Europea fue de alrededor de 700.000 millones de euros. 700.000 millones de euros. Ahora estamos más que duplicando esa cantidad en un paquete que constituye un presupuesto plurianual, un presupuesto que va hasta el 27 multianual, más un presupuesto llamado Next Generation Unión Europea. La suma y la combinación de estos dos grandes presupuestos, que es este total, están muy fincados en lo que la Unión Europea tiene como lectura del mundo post-COVID. Y ese es el otro punto que hay que considerar. Aquellas naciones que tengan una lectura muy exacta de la realidad post-COVID y actúen en consecuencia, van a ser las naciones que tendrán una posibilidad en el nuevo orden mundial. Y en este sentido, nosotros tendríamos que entender que la pandemia nos impuso ya un teletrabajo que se va a expandir sin lugar a dudas y nos impuso ya una realidad virtual que va a continuar sin lugar a dudas y que el virus llegó para quedarse de alguna manera u otra. En estas circunstancias, quien entienda, interprete las condiciones post-COVID y apueste a ello, tendrá un lugar. Y en ese sentido, la Unión Europea, en este gran presupuesto, tiene una parte sustancial precisamente para la reactivación económica con gran apuesta en contenidos tecnológicos y con gran apuesta en la virtualidad, incluido el teletrabajo. Entonces, eso es una visión que tiene la Unión Europea. Y la otra visión de la Unión Europea que se asienta en estos valores humanistas, democráticos, más allá de los nacionalismos que puedan existir locales, es precisamente la apuesta en el ser humano, la apuesta en el individuo. Y son todos estos programas que tienen que ver con las capacidades de resiliencia de los individuos y la apuesta a la micro y pequeña industria de la Unión Europea. De tal suerte que se está dando en programas de salud, en programas de inclusión social, en programas, otro tipo de programas sociales, en programas económicos, en ayudas a los más necesitados. De esta forma, está apostando a una recuperación de su mercado de consumo interno y también a una reconfiguración de sus capacidades industriales, mirando ya no hacia China, mirando ya no a estas cadenas de producción, estas cadenas de suministro que provienen de China, sino mirando ya a la propia Unión Europea y en todo caso a su vecindad, particularmente el norte de África, algunos países de Medio Oriente. Dicho de esta manera, considero que la reconfiguración del nuevo orden va a ser una gran pelea, digamos, entre estos dos bloques, pero si consideramos también el paquete de recuperación económica de los Estados Unidos sumado a este otro paquete de la Unión Europea, considero que las capacidades de resiliencia y una visión
a futuro de una gran apuesta puede recuperarse la posición privilegiada que pudo haber tenido o que todavía tiene hasta cierto modo y momento esta visión noroccidental, Estados Unidos, Unión Europea. La suerte de la Unión Europea, Europa, está vinculada también a lo que pasa en Estados Unidos y a las capacidades que ambos tengan de reconstituir el orden multilateral en contra, y debo decirlo, de lo que pueden ser algunos de sus competidores como es China. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Escuchemos al doctor Enrique Dussel Peters. Sí, muy buenos días y también muy agradecido por la invitación. Miren, más allá de temas específicos, orden o desorden mundial, ¿no? Yo diría en forma provocadora, en fin, los ricos también lloran, ¿no? Es decir, claro, con un PIB per cápita superior a $50,000 y con un sistema de salud que funciona mejor que en otros lugares como en la Unión Europea, los coeficientes de mortalidad son ínfimos si los comparamos con otros países en América Latina y el Caribe y concretamente México, ¿no? No obstante, haya niveles de infección relativamente altos. Yo quisiera concentrarme en 4 breves temas en esta discusión sobre nuevo orden mundial, ¿no? Yo diría el principal aspecto de un nuevo orden mundial en el siglo XXI es China, ¿no? Es el tema de mayor relevancia en el siglo XXI a debate, ¿no? No es la caída del muro de Berlín, no es el G20, no es el G8, no son los BRICS. Siempre digo, lo más importante de los BRICS es que se escribe con C de China, con mucho respeto a nuestros colegas brasileños, de la India e incluso de la Rusia. Lo que hoy estamos viviendo es un G2, ¿no? Es decir, la relación entre estas dos grandes potencias. Yo les recuerdo, segundo punto en términos cuantitativos, todavía en el 2000 la participación de China en el Producto Interno Bruto global era apenas de un 3.6%, ¿no? Y la de Estados Unidos era el 30%. En 2020-2021, el PIB de China representará alrededor del 20% del PIB global y el de Estados Unidos cayó, en fin, de 30.5% al 23%. Es decir, en términos económicos muy agregados, lo mismo se puede hacer a nivel del comercio, inversiones extranjeras, consumo, escalamiento tecnológico en cadenas globales de valor específicas. La presencia de China no es un tema estadístico, sino que es un tema real que estamos viviendo, en fin, pues en el Metro Insurgentes, con Huawei, etcétera, etcétera. Tercer tema que quisiera destacar, más allá de la parte cuantitativa, es la parte sobre todo cualitativa para comprender a China en el siglo XXI. Yo ahí invito mucho a revisar múltiples esfuerzos del CECHIMEC, Centro de Estudios China-México, de la Facultad de Economía, ¿no? De la UNAM. Primero, es importante comprender que al menos desde 2013 y con el presidente Xi Jinping, China plantea un proceso de globalización con características chinas. No le pongo ningún adjetivo, eso es fácil ponerlo bueno, malo, al cuadrado, entre dos, etcétera. Pero es un proceso de globalización alternativo a las instituciones generadas bajo Bretton Woods y terminando la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso que no ha terminado, ¿no? Bajo este lema de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con todo un enfoque alternativo, diferente a la hegemonía estadounidense, europea y de Japón, ¿no? Es importante comprender esto porque crecientemente en el futuro tendremos que acostumbrarnos a que los encuentros y desencuentros entre las dos potencias irán increciendo, ¿no? Segundo, me parece que es importante
importante comprender la enorme relevancia del sector público en China y la omnipresencia del sector público en China. No se trata del capicomunismo, de empresas paraestatales, de Maunomics, etc. Hoy en día el sector público en China, entendido como la suma del gobierno central, provincias, ciudades y municipios, participa en la propiedad de estas empresas con alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. No hay ninguna economía en las principales 20 en donde la propiedad del sector público se acerque al 5%, ¿no? Es importante comprender que este sector público compite entre sí bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Si no se entiende esto, no se entiende lo que es China en el 2021, tampoco la cooperación académica, turismo, comercio, inversiones y muchos otros temas. Invito de nuevo a revisar trabajos al respecto. Tercer tema y resultado de esta creciente presencia de China bajo estas condiciones del sector público, es importante comprender, en fin, este lema de la competencia entre grandes poderes, ¿no? Great Power Competition desde 2017, la respuesta del viejo rico, ¿no? A diferencia del nuevo rico del pueblo, le hace Estados Unidos. Desde 2017 y hasta hace al menos algunos meses, incluso con la exigencia de una relación de exclusividad, ¿no? Es decir, o estás con el viejo rico o estás con el nuevo rico. Y termino, yo les diría esto desde una perspectiva latinoamericana y mexicana, pues esto nos lleva a un concepto que me parece interesante, relevante para las relaciones internacionales y particularmente para América Latina y países como México, el concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? En contra, yo le diría, de lo que ha surgido en los últimos meses y años de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que este concepto de la Guerra Fría sobre todo confunde, ¿no? Porque entonces para los millennials que no han vivido la Guerra Fría dirán, bueno, pues entonces China es medio parecido a la URSS o a la Unión Soviética. No tiene nada que ver históricamente, tecnológicamente, económicamente, con el gran énfasis que ha hecho la República Popular China en términos de productividad, innovación, escalamiento tecnológico, muy diferente, yo les diría, a la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, bajo este concepto, yo les diría, desde una perspectiva mexicana y latinoamericana, es muy importante este concepto de nuevas relaciones triangulares, donde en el corto, mediano y largo plazo tendremos que acostumbrarnos a lidiar entre Estados Unidos, crisis hegemónica o no, pues Estados Unidos seguirá siendo por mucho el país más relevante para México y buena parte de América Latina, ¿no? Pero China existe, no es que cerremos los ojos y digamos ya no los veo, ya no existen, ¿no? Y esto es en términos muy concretitos, ¿no? Es decir, en términos de máscaras, en términos de vacunas, pero también en términos de la 5G, del Tren Maya donde participan empresas chinas, pero también la renovación del metro en Colombia, etcétera, etcétera. Los sectores públicos, privados, académicos, tendremos que saber lidiar en esta nueva relación triangular. Y termino entonces simplemente destacando la importancia de tener un mucho mayor conocimiento sobre la República Popular China, ¿no? Seguimos creyendo en los cuentos chinos y en referencias de terceros y cuartos, ¿no? Y los chinos se mueren de risa de nuestra ignorancia, de nuestra falta de capacidad, incluso en temas tan fundamentales y básicos
como lo es el comercio, ¿no? Sí, sabemos que China es relevante en términos de comercio, pero existe muy poca información, análisis, conocimiento en cadenas globales de valor, incluso para el caso de México, en autopartes, en automotriz, en calzado y muchas otras, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, me parece que el trabajo que viene haciendo la UNAM, la Facultad de Economía, también Ciencias Políticas y otros, pues es muy loable en términos de un conocimiento en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tengo la primera pregunta que está dirigida a todos los ponentes. Si quieren, la respondemos en el mismo orden que fueron las intervenciones. Esa pregunta dice, ¿qué papel desempeñarán los gigantes tecnológicos en la configuración del nuevo orden mundial? Yo creo que se refiere a, pues, Amazon, no sé, Google, ¿no? Que son de base en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si quieren, empezamos con la doctora Cristina Rosas. Sí, muchas gracias. Yo creo que esta pandemia sí ha acelerado el cambio tecnológico, eso es una realidad. Hemos visto la recurrencia, el apoyo en tecnologías de la información y la comunicación, precisamente para tratar de mantener la vida económica, la vida educativa, con todos los problemas que, por ejemplo, hemos visto en nuestro país, dado que el ancho de banda pues, no es igual, no hay infraestructura a nivel nacional para poder soportar un esfuerzo docente educativo como el que se requiere, pero México no es el único caso, en realidad esto lo estamos viendo en todos lados. Estamos viendo también el uso de la telemedicina que se volvió fundamental porque muchos de los hospitales, muchos de los centros de atención médica en el mundo tuvieron que reconvertirse para recibir y atender únicamente a pacientes con SARS-CoV-2, el agente causal del COVID-19, y entonces los pacientes que tienen otras patologías pues quedaban prácticamente vulnerables. Entonces la telemedicina ha permitido dar consultas y atender a una gama creciente de pacientes que enfrentan otra serie de padecimientos. Entonces, la pandemia la podemos considerar como un detonante del cambio tecnológico y por supuesto hemos visto cuando vemos la lista de la revista Fortune de las grandes empresas, pues vemos el posicionamiento de lo que se mencionaba hace un momento de Amazon, de las empresas de streaming, de entretenimiento, pero también obviamente de las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto es una realidad, esto las reposiciona. Por supuesto está el tema del 5G que plantea efectivamente una rivalidad fuerte con empresas occidentales y vamos a ver hasta dónde llega esto, pero podríamos hablar de un antes y un después con la pandemia. Antes de la pandemia se perfilaba que nos dirigíamos a un mundo más tecnologizado, más internetizado. La pandemia lo ha acelerado y por supuesto en esta pandemia hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces yo creo que hay un reposicionamiento de empresas, de países que son matrices de estas corporaciones para precisamente buscar el reposicionamiento de cara a la pandemia y al cambio tecnológico. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que las grandes corporaciones no son únicamente las que nosotros conocemos de manera más natural por vivir en este hemisferio occidental. Debemos reconocer que existen grandes corporaciones también en la India, que ha ido creciendo de manera sustancial. Es más, con datos de la OECD se establece que en este año la India tendrá el crecimiento más elevado que cualquier otra nación. También tenemos, por supuesto, China y también Rusia en algunos sectores. Entonces, lo que sucedió con Donald Trump, precisamente con estas empresas chinas y con la famosa 5G, fue la visión de poder, de alguna manera, atacar, debilitar a las otras corporaciones. Entonces, esa lectura o esa acción es lo que nosotros podríamos estar viendo en el mundo post-pandemia. Sin lugar a dudas, la Unión Europea, los Estados Unidos, hagan un frente común para fortalecer a las compañías y a las corporaciones occidentales frente a las compañías que no son occidentales, con, digamos, argumentos que van desde las cuestiones de seguridad, que tienen que ver espionaje, hackeo y todos estos elementos
entonces es lo que nosotros vamos a ver en este futuro. Esta guerra entre ambos tipos de corporaciones. También hay que tomar en cuenta que va a haber nuevos, digamos, mercados, como es el teletrabajo, como es la robótica, un mayor ingrediente de robótica en los procesos industriales y, por supuesto, también un boom en lo que es en general los servicios. Sobre esta base tendríamos nosotros que estar reconfigurando y hay otro punto adicional que nos puede ayudar a entender estas grandes competencias, los mercados de consumo. Por mucho, digo mucho, Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de consumo, el mayor mercado con la mayor capacidad de compra. Entonces, si en efecto la Unión Europea voltea hacia sí mismo y hacia su vecindad, tanto en los procesos productivos, por supuesto también en sus procesos de consumo, y con estos paquetes que yo había anunciado, con la gran apuesta de llevar a cabo una reactivación económica importante, tenemos que los europeos y los norteamericanos constituyen, por su capacidad y por su PIB per cápita, que quede claro para que no haya confusiones, son los mayores mercados de consumo. Y evidentemente ellos van a cuidar de que las compañías occidentales tengan pues estos privilegios dentro de un mercado abierto frente a las otras que no son occidentales. Gracias. Sí, yo destacaría que, en fin, el papel que pudieran jugar los gigantes tecnológicos y también en el ámbito del COVID-19 depende en forma significativa de la cadena global de valor específica, ¿no? Es decir, no es lo mismo telecomunicaciones que autopartes, que electrónica, que calzado. Entonces ahí recetas generales no son ilustrativas y no son relevantes, sino que se requiere de un análisis más puntual. También en el ámbito de las crecientes tensiones entre Estados Unidos, China y donde por supuesto Japón y la Unión Europea también juegan papeles importantes, ¿no? Pero hay enormes diferencias en el sector bancario, crediticio y en sectores manufactureros específicos, ¿no? Un segundo tema que quisiera señalar es, en fin, la profundización de procesos de polarización socioeconómica que estamos viviendo. Si uno ve recientes estudios de la CEPAL, entre otros, por ejemplo, lo que nos encontramos es que la pandemia, en fin, ha profundizado la polarización en América Latina por sector, por región, por hogar, por género, por etnia, resultado también del acceso a tecnología por clases, ¿no? Y por último, y como dicen cada loco con su tema, nuestra locura creciente es el tema de China, tenemos que acostumbrarnos a conocer más lo que sucede en el mundo. Creemos nosotros que Estados Unidos y la Unión Europea son el mundo. Eso a países como México nos ha costado mucho, ¿no? Los gigantes tecnológicos hoy en día también son chinos, ¿no? Alibaba, Baidu, WeChat, Didi, que está haciendo incluso en México una feroz competencia con contrapartes estadounidenses, Huawei, los principales productores de autos hoy en día son chinos, no son estadounidenses, no son europeos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a conocer más lo que está sucediendo, incluso en términos tecnológicos. De otra forma, de nuevo seguiremos milando lo que sucede en el resto del mundo y seremos observadores y nos costará muy, muy caro, ¿no? Gracias. Otra pregunta para todos los ponentes y es dirigida a cada uno de ustedes. En su opinión, ¿qué país dominará el orden mundial después de que termine la pandemia o en los próximos 10 años? Bueno, supongo que quieren que yo empiece siguiendo. Por favor, doctora.
Gracias. Ok, gracias. Mire, a mí me parece que estamos ante una difusión del poder a nivel internacional. Como decíamos, el declive de Estados Unidos pues es más que evidente, se acelera con Donald Trump y aunque tengamos a Biden en un espíritu más cooperativo, más de concertación con la comunidad internacional, mi opinión es que es mucho más sencillo destruir que construir. O sea, a Estados Unidos le va a tomar mucho tiempo, no creo que le alcance en su presidencia a Biden para reconstituirse, rehacerse y volver a proyectar liderazgo. Yo veo un mundo donde vamos a observar necesariamente un liderazgo compartido, ¿sí? Y a mí me parece que sí, hay mayor empatía entre Biden y los europeos. Ellos celebraron jubilosos la victoria de Biden en los comicios de noviembre pasado. Se habla de una mayor empatía entre ellos, eso está muy bien, pero pues las dos entidades, los europeos, Estados Unidos, están mermados. Por otro lado, tenemos el caso de China, que sí, efectivamente está proyectando un liderazgo creciente, pero yo no descartaría a Rusia, ¿no? El caso de India me parece interesante, ha venido teniendo un reposicionamiento, es la farmacia mundial, como sabemos, muchas de las fórmulas de las vacunas pues están siendo manufacturadas en India por esa enorme capacidad que tiene y ante el desafío enorme de vacunar a la humanidad, ¿no? Entonces se requiere usar capacidades de esta farmacia mundial. Pero yo pensaría que si bien es cierto, parecería perfilarse un mundo bipolar entre Estados Unidos y China, los otros juegan, ¿eh? Yo creo que mucho el debate sobre auge y declive se ha centrado mucho en Estados Unidos sin ver lo que están haciendo los demás o lo que están dejando de hacer los demás. Yo a Europa francamente la veo mermada, igual que a Japón, lo veo muy mermado y yo creo que sí veremos a una China pujante que no sé si se va a atrever a ser líder mundial. Aquí hay un tema que no se ha tocado. Ser líder mundial tiene un precio y Estados Unidos ha estado dispuesto, ha pagado un precio muy alto por ser líder mundial, ¿sí? Y eso implica que vas a guerras y te critican y pagas con tus muertos y que inviertes en la gobernanza global y que destinas para sostener la OTAN y destinas para sostener organismos internacionales. China está invirtiendo en organismos internacionales y en gobernanza global y ya vemos a sus cascos azules chinos en las misiones de paz de la ONU de manera creciente, pero no sé, yo siempre he visto a China como un país paciente que espera, que observa, que tiene esa calma que le da su cultura, su historia, ¿sí? Esperando a que se desgasten los demás para llegar finalmente al punto a donde quiere llegar. Esa es mi visión. Esto también parte del supuesto de que Estados Unidos va a tener muchos problemas para rehacerse, para rehacer su lugar en las relaciones internacionales post-COVID y también no perder de vista, insisto, el caso de Rusia, que me parece sumamente interesante, un país que venía de menos a más, ¿sí? Y donde las sanciones que le aplica Occidente lo preparan para la pandemia, curiosamente. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos de entrada en poder definir lo que es potencia. Recordemos a Joseph Nye de una manera un tanto clásica que establecía cuáles eran los elementos que constituían a una potencia. Pero al día de hoy, Estados Unidos sigue siendo aún la gran potencia mundial, de acuerdo a estos parámetros del propio Joseph Nye, y que en Estados Unidos encontraríamos todos, si no es que la mayoría. Le faltarían unos a Rusia, le faltarían otros a China, le faltarían otros a India y algún otro país que se pueda divisar por ahí. Y Estados Unidos todavía los tiene todos. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en una potencia post-COVID, no pudiéramos pensar en un país individual. Tendríamos que pensar en un sistema de alianzas y de cooperación. De esta manera, Estados Unidos no pudiera ser potencia si no es con base en una cooperación transatlántica con sus socios tradicionales, que son los europeos, y también dentro, por supuesto, dentro del propio marco de lo que es este acuerdo de Norteamérica. De igual manera, la Unión Europea en su conjunto, que constituye un mercado muy similar al de los Estados Unidos, con tasas de crecimiento muy similares a los Estados Unidos, no pudiera verse a sí mismo como una potencia si no es también con base en un esquema de cooperación. Lo que quiero entonces enfatizar es,
El significado de potencia post-COVID no es individual, es un significado colectivo. Lo mismo da para China con Rusia o con India, en cualquiera de ellos. Rusia, sin lugar a dudas, tiene grandes, digamos, capacidades, pero sus tasas de crecimiento pues no superan el 2.6% y no se ve que vayan a superar este 2.6% durante al menos los próximos 3, 4, 5 años. Muchas gracias. Sí, yo coincido con María Cristina y con Damaso, de que en el mediano plazo, le hacen en los próximos 10 años, no se percibe de que hubiera una potencia, una hegemonía, ¿no? Con sarcasmo, pero con toda la seriedad, yo reiteraría de que nos tendremos que acostumbrar a convivir con el viejo y el nuevo rico del pueblo, ¿no? Este pueblo global. Y con todas sus implicaciones, ¿no? Pues por qué el nuevo rico pues pinta de nuevo y compra una bicicleta y cambia de camioneta, y el viejo rico pues con todo se plantea pues por qué el de enfrente sí, nosotros no. No es solamente un tema económico, la economía no es irrelevante, pero creo que es importante no caer en determinismos económicos, ni políticos, ni de otro índole, ¿no? El tema del American Way of Life no es irrelevante, ¿no? No está claro qué sería un Chinese American Way of Life, ¿no? Nos pondría a patinar a más que uno, ¿no? Incluso probablemente a los propios chinos desde una perspectiva de cooperación internacional, ¿no? El tema de nuevas relaciones triangulares me parece fundamental. Vamos a tener que convivir con ambas partes y casamientos únicos tendrán poco sentido, ¿no? ¿Qué hace un país como México, donde Estados Unidos es el primer socio comercial y China el segundo? Pero en otros países China es el primero. ¿Con quién te quieres casar y excluyes al segundo? Eso tiene poco sentido. Y el tema que plantearon de alianzas globales y regionales que se están dando, me parece de la mayor relevancia. No es casualidad, Biden, después de 4 desastrosos años de sus primeras medidas, son pues recomponer alianzas con la Unión Europea, con Japón, con otros países, pero en donde, pues Japón, donde claramente tiene intereses estratégicos con Estados Unidos, pues tampoco puede cerrar los ojos ante la creciente presencia regional en Asia y global de China, y participa en un acuerdo comercial con China porque pues no puede extraerse de esta significativa presencia, ¿no? Entonces, coincido plenamente ahí la relevancia de Japón, Rusia, la propia Unión Europea, que está dividida ante la importancia creciente de China como un consumidor para la Unión Europea, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Con esto concluimos esta conferencia de prensa. Les agradecemos mucho a los ponentes, a la doctora María Cristina Rosas, al maestro Damaso Morales, al doctor Enrique Dussel, su participación, su tiempo, su disposición para atender las preguntas que nos llegaron y su tiempo para participar en esta actividad. A los compañeros de los medios los invitamos a suscribirse al canal de UNAM Global TV en YouTube para seguir nuestras próximas transmisiones en vivo. Toda la información de esta conferencia podrán consultar en la página de la UNAM, que está disponible en www.unam.mx. Les agradecemos su atención. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Saludos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.